¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, esperando que se encuentren muy bien, ¿no? Y pues, obviamente, disfrutar también del Buenas feriado tardes, Lice. en familia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿no? Que eso siempre es lo importante, ¿no? Bien, adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 35, 45 personas, perdón, y solamente 10 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos de registrarla, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las escuelas económicas, ¿no? Que básicamente fueron momentos en donde las sociedades establecieron nuevas formas, en este caso, de explotar el capital, el recurso y las actividades para mejorar lo que es la economía, ¿no? Muy bien, les voy a compartir pantalla, por favor. Excelente. Si bien es eso, nosotros también mencionamos, ¿no? Que las escuelas económicas son básicamente modelos en el cual el capital o el dinero son establecidos dentro de la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Escuelas económicas, me ayuda por favor en la lectura. La señorita María Chanatasic, ¿estamos ahí? Sí, Licen, buenas tardes. Buenas Escuelas tardes, económicas. Las por escuelas favor. económicas han preocupado a muchos intelectualmente a lo largo de los siglos. En la antigua Grecia, Aristóteles, Platón disertaron sobre los problemas relativos a la riqueza, la propiedad y el comercio. Durante la Edad Media predominaron las ideas de la Iglesia. Se impuso el derecho canónico que condenaba a usar el cobro de intereses abusivos a cambio de efectivo y consideraban que el comercio era una actividad inferior a la agricultura, la economía como ciencia moderna independiente de la filosofía y de la política. Dada la data de la republicación de la obra de investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocidas por el título abreviado de la riqueza de las naciones de 1766, el filósofo y el economista escocés Adam Smith, el mercantilismo y las especulaciones de la fisiócratas presidieron a la economía clásica de Smith y sus seguidores en el siglo XIX. Muy bien, las escuelas económicas, si bien es cierto, siglos atrás directamente los filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates, directamente hablaron acerca de la riqueza, la propiedad privada, el comercio y las actividades en general, ¿no? Que básicamente estudiaban nuevas formas económicas y de cómo directamente se empleaban dentro de su sociedad. Si bien es cierto, durante la Edad Media aquí directamente predominan los intereses de la Iglesia. Es decir, que todos los recursos que directamente mantenía un país era directamente compartido con la Iglesia. Es decir, aquí directamente aparece lo que se conoce como la usura, que era el cobro de intereses, ¿no? Si bien es cierto, aquí también hablamos un poquito de la venta de sacramentos. Es decir, que el sacerdote, por darles un ejemplo, ¿no? Que el sacerdote en misa les decía, Señor, necesitamos su tierra porque obviamente se va a construir lo que es la iglesia en ese lugar, así que Dios ha decidido que ese lugar debe ser para su iglesia y que obviamente usted lo debe entregar. Y si usted obviamente no lo entrega, irá directamente al infierno. A eso se le conoce como la venta de los sacramentos, que en su momento dentro de la Edad Media, obviamente la iglesia aprovechó de esos recursos, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la economía de esa etapa, hablamos directamente del fortalecimiento de las disciplinas, tanto de la filosofía como de la política, y sobre todo directamente nos enfocamos al trabajo dentro de la naturaleza, ¿no? Y la riqueza que generalmente tienen las naciones y los países. Y esto obviamente dio paso para que el señor economista escocés de nombre Adam Smith generalmente planteó la riqueza de las naciones en el año 1776, que generalmente fue un libro emblemático en donde básicamente establecían los modelos económicos de cada país.
¿sí? Y obviamente para aquel entonces, hablando del siglo XIX, apareció lo que es una nueva forma de economía que era el mercantilismo, ¿no? Y eventualmente aparecieron personajes importantes como Keynes, Johann Stuart Mill, Adam Smith, Karl Marx y David Ricardo, que básicamente eran personas que establecían los modelos económicos, es decir, de cómo los países utilizaban sus recursos, ¿no? Muy bien, una de las escuelas ya excelente que generalmente dio paso a una sociedad económica fue el mercantilismo. ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Verónica Rosero. ¿Estamos ahí? Señorita Verónica Rosero. ¿Sí? No, muy bien. Les recuerdo, ¿no? Si obviamente no está en la participación, no tiene asistencia y obviamente pues está sin nota, se queda con cero, por si acaso, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la ¿Me puedo lectura? ayudar, Licen? Ya, muy bien. Sí me pueden ayudar, pero excelente, muy bien. Ayúdeme, por favor, el señor, la señorita Gloria Jaramillo. ¿Estamos ahí? Licenciado, buenos días. Sí, con gusto. Por Eh, favor. me- Mercantilismo dice, el desarrollo de los modernos nacionalismos a lo largo del siglo XXI desvió la atención de Siglo XVI. sí, siglo XVI, de los pensadores de la época hacia cómo incrementar la riqueza, el poder de los estados nacionales. La política económica que imperaba en aquella época, el mercantilismo fenomenaba el autoabastecimiento de las naciones. Está doctrinada en la economía imperio de Inglaterra y en el resto de Europa occidental desde el siglo XXI hasta el siglo XXII. Sí, los mercantilismos consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que tuviesen, aparte de las minas de oro y plata descubrieran por España, el continente americano. Una nación solo podía aumentar sus reservas de estos metales preciosos vendiendo más productos o a otros países que compraba. El conseguir una balanza para pagos saldo positivo implicaba que los demás países tenían que pagar diferencia con oro y plata. Los mercantilismos daban por sentado su país estaría siempre en guerra con otros, preparándose para la próxima contienda si aún si tenían oro o plata, los dirigentes podrían pagar a mercenarios para cambiar como hizo el rey Jorge de Inglaterra durante la guerra de la independencia estadounidense. En Excelente, caso de señorita. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. El mercantilismo, ¿no? Obviamente apareció en el siglo XVI. Sin embargo, el enfoque económico de este modelo realmente destaca en la cantidad de oro y plata que llegue a tener pues un país o una nación, ¿no? En la cual menciona que mientras un país más oro, más materiales preciosos tenga, realmente es un país rico, ¿no? Y obviamente en el caso de tener deudas, en el caso de no poder pagar, generalmente se menciona que las deudas podrían pagarse con los materiales preciosos, ¿no? Que en este caso vendría a ser el oro y la plata. Sí, excelente. Otra escuela económica que nosotros tenemos acá es la escuela clásica. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gladys Sisa? ¿Estamos ahí? Gladys Sisa, ¿no? ¿Sí?
Listo, muy bien. 0. El señor o la señorita. El señor Clever Suárez. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Por favor, ayúdeme en la lectura. Escuela clásica. Ya, a ver. Como cuerpo técnico coherente, la escuela clásica de pensamiento económico parte de los escritos de Smith, continúa con la obra de los economistas británicos Thomas Robert Dermouth y David Ricardo, y culminan con la síntesis de John Stuart Mill, discípulo de Ricardo, aunque fueron frecuentes las divergencias entre los economistas desde la publicación de la riqueza de las naciones, 1776, de Smith, hasta hasta la de Principio de Economía Política, 1848, de Mill. Los economistas pertenecientes a esta escuela coincidían en los conceptos principales. Todos defendían la propiedad privada, los mercados y creían, como decía Mill, que solo a través del principio de la competencia tiene la economía política una pretensión de ser ciencia. Compartían la desconfianza de Smith hacia los gobiernos y su fe ciega en el poder del egoísmo y su famoso amo invisible, que hacía posible que el bienestar social se alcanzara mediante la búsqueda individual de interés personal. Los clásicos tomaron de Ricardo el concepto de rendimiento decreciente, que afirma que a medida que se aumenta la fuerza de trabajo y el capital que se utiliza para labrar la tierra, disminuyen los rendimientos, o como decía Ricardo, como decía Ricardo, Superada la cierta etapa. muy avanzada, el progreso de la agricultura disminuye de una forma paulatina. El alcance de la ciencia económica se amplía de manera considerable cuando Smith subrayó el papel del consumo sobre el de la... Ya no puedo leer más. Muchísimas gracias. Hasta ahí nada más. Muy bien. La escuela clásica básicamente establecía normativas de control económica y una de esas normativas era que directamente el Estado tendría el control de todas las actividades, ¿no? Pero sin embargo, dentro de la escuela clásica realmente contaban con un nombre al Estado como la mano invisible, ¿no? Que básicamente se mencionaba que todos los ingresos directamente estaban controlados por el Estado, pero obviamente el Estado directamente no repartía equitativamente lo que son los ingresos y básicamente establecía que los modelos económicos generalmente dentro de la escuela clásica era solamente de interés personal, es decir, que solamente la élite directamente contaban con esos recursos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, vamos a hablar de otra corriente económica impuesta directamente por Carlos Marx, ¿no? Que se le conoce directamente como el marxismo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, ¿ya? ¿Me ayuda, por favor, el señor Christopher Novoa? ¿Estamos ahí? Christopher Novoa.
No, listo, muy bien. Entonces no hay asistencia. Excelente. El señor Antonio Chalán. Muy bien, señor Antonio Chalán, ¿tampoco? Disculpe, Excelente. sincero. Sí, dígame. Vale, me puede sacar un poquito porque no estoy ahorita un poco ocupado aquí en el trabajo, pero puede sacar para ver qué parte estoy leyendo. Esta partecita de aquí nada más, por favor, si estamos en la posibilidad. Si no, pues pedimos a otro compañero, no hay ningún problema, ¿sí? En la página 60, compañero, búsquele en el libro. La posición del Estado clasifica provincias de los principios autores sociales como efodiciosos, sociales, franceses, cautos, humanos, donde son estos Simones en el último biótico. Ya, señor, ya lo está haciendo. Ya, Sin muy embargo, bien. Parece que estamos con problemas de la señal. Muy bien, yo le voy a ayudar. Sí, parece que sí. Muy bien. Y Ahora, esa le puedo ayudar yo, Lice, por favor. excelente, muy bien. Si estamos con buena señal, me ayuda, por favor, señorita Fernández. ¿Estoy bien? Sí, buenos días, Lice, buenos días con todos. Por favor. La oposición a la escuela clásica provino de los primeros autores socialistas como el el filósofo francés Claude Henry y Roux, donde Conce de Saint-Simon y utópico británico. Sin embargo, fue Karl Marx el autor de las teorías económicas socialistas más importantes. Manifiestan en su principal trabajo El Capital. 3 vols, 1867-1894. Para la perspectiva clásica del capitalismo, el marxismo representó una seria recausación, aunque no dejaba de ser en algunos aspectos una variante de las temáticas clásicas. Por ejemplo, Marx adoptó la teoría del valor del trabajo de Ricardo con algunas matizaciones. Ricardo explicó que los precios eran las consecuencias de la cantidad de trabajo que se necesitaba para producir un bien. Ricardo formuló esta teoría del valor para facilitar el análisis de forma que se pudiera entender la diversidad de precios. Para Marx, la teoría del valor trabajo representaba la clave del modo de proceder el capitalismo, la causa de todos abusos y toda la explotación generada por un sistema injusto. Muchísimas gracias, 10. Si bien es cierto, nosotros hablamos directamente de la postura de este señor, ¿no? De Karl Marx. Él decía que básicamente los seres humanos hemos pasado por sociedades y que obviamente en su inicio nosotros practicábamos el tipo de economía de la agricultura y la ganadería, ¿no? También se enfoca directamente que el ser humano logró aprovechar los recursos de naturaleza y que generalmente mantuvo dos posturas importantes, ¿no? La primera, las relaciones de producción, es decir, el trabajo directamente que tenemos con la naturaleza. Y la otra situación acá era la mano de obra, ¿no? Es decir, cuando nosotros directamente trabajamos y transformamos un producto generalmente en otro, ¿no? Entonces, él decía que básicamente para que una sociedad tenga un desarrollo importante, deben establecerse modelos económicos en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Y él es básicamente uno de los pensadores que manifestó el modelo socialista en su momento, ¿no? Pero ratificando directamente que los ingresos deberían ser pues repartidos equitativamente, ¿no? Y destaca directamente también lo que se conoce la lucha de clases
Obviamente hablando de las personas que tienen los recursos y de las personas que obviamente no lo tienen, ¿no? Al día de hoy, nosotros podemos establecer que estas relaciones de producción siguen manteniéndose en la sociedad y sobre todo directamente el capitalismo se ha fortalecido en los últimos años, ¿no? Que obviamente él estaba en contraposición porque él mencionaba de que el capitalismo realmente es un modelo económico explotador, ¿no? Muy bien. Ahora, otra escuela que generalmente se manifiesta, tenemos la escuela neoclásica, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura. El señor o la señorita. Ya, muy bien. La señorita Isabel Baque Reyes. ¿Estamos ahí? Isabel Baque Reyes. Sí, buenas tardes, Licen. Buenas tardes, por favor. Escuela neoclásica. Perdón, no lo escucho bien. ¿Sí, me escucha ahí, por favor? Ahí le escuché. Por favor, ayúdeme con la lectura. Escuela neoclásica. Escuela neoclásica. La economía clásica partía del principio de escasez como la muestra la ley del rendimiento decreciente y la doctrina Malthusia sobre la población. A partir de la década de 1870, los economistas neoclásicos como, como William Staley y Enoch en Gran Bretaña, León Wallace en Suiza y Cary Menger en Austria, imprimieron un giro a la economía, abandonaron las limitaciones de la oferta para centrarse en la interpretación de las preferencias de los consumidores en términos psicológicos. Al fijarse en el estudio de la utilidad o satisfacción obtenida con la última unidad o unidad marginal consumida, los neoclásicos explicaban la formación de los precios, no en función de la cantidad de trabajo necesaria para producir los bienes, como en las teorías de Ricardo y de Marx, sino en función de la intensidad de la preferencia de los consumidores en obtener una unidad adicional de un determinado producto. Excelente, hasta ahí nada más. Muchísimas gracias, señorita. Escuela neoclásica, 10. Bien, si hablamos directamente de la escuela neoclásica, hablamos de los años más o menos de 1870, ¿no? Básicamente, esta escuela netamente establece lo que es los productos en base a la oferta, en base a la demanda, ¿no? Obviamente, si un país necesita, digamos, el caso de nosotros, lo que es la exportación de productos como el banano, obviamente se hace una proyección de la cual directamente menciona para el envío, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el caso de acá del Ecuador, nos dicen que Estados Unidos necesitan 100 cajas de banano, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente establece que si la demanda directamente crece con el pasar del tiempo, la economía de un país va a mejorar. Sin embargo, cuando la demanda no crece, ¿qué sucede? La economía baja para el país, dicen. Excelente, muy bien. En el caso del petróleo, más o menos, ya más o menos un aproximado, ¿cuánto está el barril de petróleo? $70. 89. 90. 89. Excelente, muy bien. Entonces, básicamente, con el ejemplo del petróleo, ¿no?
Si hablamos un poquito en la época, hablando un poquito de un año más o menos, cuando estábamos directamente en la pandemia, el barril directamente estuvo en una crisis muy fuerte, ¿no? Y eventualmente el barril estaba oscilando entre los 25 a los $50, ¿no? Pero sin embargo, obviamente, porque no existía una demanda muy fuerte de nuestro producto, y obviamente esto generaba lo que se conoce como la crisis. Entonces, directamente se menciona en la escuela neoclásica que para tener un crecimiento dentro de un país debe directamente enfocarse en la oferta y en la demanda. Que si un país obviamente demanda tus productos, obviamente vas a tener un crecimiento fuerte. Sin embargo, cuando no llega a tener ese apoyo, por decirlo así, de una superpotencia mundial, eventualmente van a empezar directamente a mantener lo que se conoce como una crisis económica, ¿no? Ahora, vamos a leer un poquito acerca de la economía keynesiana. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿Ya? Excelente, me ayuda, por favor, el señor Galo Martínez. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, por favor. Economía keynesiana. John Maynard Keynes fue alumno de Alfred Marshall y defensor de la economía neoclásica hasta la década de 1830. La Gran Depresión sorprendió a economistas y políticos. Por igual, los economistas siguieron defendiendo a pesar de la experiencia contraria que el tiempo y la naturaleza restaurarían el crecimiento económico si los gobiernos se abstenían de intervenir en el proceso económico. Por desgracia, los antiguos remedios no funcionaron. En Estados Unidos, la victoria en las elecciones presidenciales de Franklin D. Roosevelt 1932 sobre Herbert Hoover marcó el final política de las doctrinas de laissez-faire. Se necesitaban nuevos políticos y nuevas explicaciones, que fue lo que en ese momento proporcionó Keynes. En su ya citada teoría general 1936 aparecía un axioma central que puede resumirse en dos grandes afirmaciones. Uno, las teorías existentes sobre el desempleo no tenían ningún sentido, ni un nivel de precios elevado, ni unos salarios altos podían explicar la persistencia de presión económica y el desempleo generalizado. Dos, por el contrario, se proponía una explicación alternativa a estos fenómenos que giraba en torno a lo que se denominaba demanda agregada, es decir, el gasto total de los consumidores, los inversores y las instituciones públicas cuando la demanda agregada es insuficiente, decía Keynes. Las ventas disminuyen y se pierden puestos de trabajo. Cuando la demanda agregada es alta y crece, la economía prospera. Bien, si Ya, bien es licenciado. cierto, muchísimas gracias, 10. Si bien es cierto acá dentro de la economía keynesiana, ¿no? Hablan directamente sobre el desempleo. Generalmente cuando no tenemos unas fuentes de trabajo, generalmente existe lo que se conoce diferentes empleos o tipos de empleo, ¿no? Que es el empleo informal, ¿no? Que básicamente establece que no es un trabajo que netamente ayude a tener lo que es una economía relativamente estable, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente cuando establecemos un trabajo que no es dependiente directamente, hay fechas o momentos en donde tienen más acogimiento, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos directamente en fechas especiales, digamos, viene Navidad, ¿sí? Eventualmente existen empresas, existen talleres que obviamente contratan pues a las personas, pero sin embargo también podemos destacar que son momentáneas y por ende razón se dice que la economía keynesiana generalmente trata de destacar que el trabajo debe enfocarse directamente en el Estado. Es decir, que el Estado debe promulgar lo que son trabajos
que generalmente pueda permitir que a la población pueda desarrollarse, ¿no? Y obviamente el tener lo que es una buena economía, el crear empresas, el crear lo que son talleres y que esto permitan, en este caso, mantener lo que es un trabajo garantizado como primera parte y la situación que las instituciones públicas deben mantener un control correcto de todos los recursos, es decir, no solamente un recurso netamente sea guiado por una empresa, sea guiado por un taller y a su vez mantenga directamente un crecimiento en beneficio de toda la población en general. Por ejemplo, una empresa que sea de aquí del Ecuador, ¿cuál será? Marathon. Que sea del Ecuador. A ver, ¿cuál será? La favorita, dice. Ya, muy bien. Kirchner. Vamos a escribir en el Kirchner. chat, por favor. Todos en el chat. Ahorita, una empresa que generalmente es creada o fue creada aquí en el Ecuador. De aquí, de nuestro territorio. A ver. Quiero verificar. Muy bien, vamos al chat. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, muy bien, ¿qué más? Hay un montón de empresas de aquí. A ver, ¿cuál será? Todos en el chat, muy bien. Entonces, básicamente menciona, ¿no? Que todo está directamente en constante crecimiento y que las empresas netamente deben permitir un crecimiento a la población en general, ¿no? Muy bien, vamos a revisar directamente nuestro portafolio. Nuestro portafolio, por favor. ¿Ya? Nos vamos, ya les confirmo por favor la página, ya les voy a compartir, ¿sí? Bien, me regalan un segundito nada más. Ya, muy bien, yo tengo, ya les voy a compartir por favor, me regalan un segundito nada más. Ya, excelente, muy bien. Ya, me regalan un segundito, ya les comparto por favor. Muy bien. En la página, ya les voy a compartir en este momento, ¿no? Tengo en la página número 59 en el portafolio. ¿Me confirman ustedes en qué página tienen el taller número 1? 64. Ya, excelente. Todos en la página número 64, ¿no? Nos ubicamos en el taller número 1. Nos dice, complete la frase e identifique el personaje. La economía como ciencia moderna, independiente de la filosofía y de la política, data de la publicación de la obra de investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocida por el título abreviado La riqueza de las naciones, ¿no? En el año de 1776, del filósofo y economista escocés. Opción A, Adam Smith. Opción B, Adam Sandler. Opción Adam C, Smith. Luis XVI o de Luis XVII. Muy bien. La opción Adam Smith A. dice. Excelente. La opción A, Adam Smith. Subrayamos con un color bonito, por favor. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Muy bien. Complete la frase. Para Marx, representaba la clave del modo de proceder del capitalismo, la causa de todos los abusos y de toda explotación generada para un sistema injusto, ¿no? Opción A, la teoría del valor. Opción B, la teoría del valor del trabajo. La opción C, del descuento o la teoría de la demanda. ¿Cuál será? La teoría del valor del trabajo. La teoría del trabajo, excelente, subrayamos con un color bonito. Opción 3, selecciona la escuela económica a la que corresponde el siguiente enunciado. El fundador de la escuela, Francois Wisnay, era médico de cabecera de la corte del rey Luis XV. Su libro más conocido fue El Tableau économique. En 1758, intentaba establecer los flujos de ingresos de una economía. ¿Cuál economía será? Clásica, fisiocrática, marxista o keynesiana. Muy bien. La escuela fisiocrática. Subrayamos con un color bonito. Acá, cuarta pregunta. Complete la siguiente frase. Para Marx, representaba la clave, bueno, está repetida la pregunta, ¿no? Pero en este caso,
Es la opción B. ¿Sí? Muy bien, vamos a la quinta pregunta. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Primera afirmación. Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de dinero que tuviese. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, dicen. Falso. Falso, excelente. 2. Según los fisiócratas, toda la riqueza era generada por la agricultura. Gracias al comercio, esta riqueza pasaba de los agricultores al resto de la sociedad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Excelente, muy bien, era verdadero. 3. Los clásicos tomaron de Ricardo el concepto de rendimiento decrecientes, que afirma que a medida que se aumenta la fuerza de trabajo, el capital que se utiliza para labrar la tierra. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Excelente, muy bien, verdadero. Y por último, cuarto, Marx pasó muchos años en Moscú, donde vivió gracias a la ayuda de su amigo y colaborador Friedrich Engels y a los ingresos derivados de sus ocasionales contribuciones a la prensa. ¿Verdadero o falso? Falso, dicen. Falso. 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 ¿Será falso? Verdadero. Falso. Falso, verdadero. Falso. Verdadero. Falso, ¿por qué no? Falso, dicen. Falso, porque está en Londres, no era en Moscú. Falso. Excelente, muy bien, esa observación, muy bien, falso. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Por el tema del feriado, no les voy a mandar ninguna actividad, ¿sí? Para que pasen bonito, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, sí, dígame. Gracias, próxima mister. semana. Las clases no están siendo subidas, las clases graduadas, porque tengo problemas. Yo no quiero ingresar a las clases y no puedo. ¿Cómo revisar está? para- Sí, Solo las hay- clases ya están en la plataforma, sí, es más, lo vamos a revisar en este momento, ¿ya? Buenas tardes, soy Giovanni Maguaña. También igual tengo el mismo inconveniente. Muy bien, vamos a revisar en este momento, ¿no? Bien, como les había mencionado, obviamente las clases están subiéndose una por una, obviamente, ¿no? En el sistema, por la situación que les había comentado. Ahora vamos a revisar, ¿no? Aquí estamos. Ese problema teníamos También con las clases de nivelación, Licen. No sé si Uy. estarán también entrando. Ya están en la plataforma. A ver, revisemos, por favor. Acá. Ya esperemos un segundito que se nos abra, ¿no? Aquí tenemos la clase 10, 11 y 12. ¿Sí? Entonces se han subido directamente las 3 primeras clases. ¿Sí? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, dicen, sí se ven. ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Ahora, vamos a revisar nivelación. El día de hoy, obviamente, pues, se termina la clase y la plataforma automáticamente sube lo que es la clase grabada, ¿no? Vamos a nivelación. Ya. Estudios sociales. El sábado primero, dicen, esa no está. Muy bien. Clases grabadas. Vamos a revisar. Muy bien. Acá. Entonces, aquí están todas las clases grabadas. Licenciado, no me salen a mí todas las clases grabadas, las últimas de octubre. Las últimas son las que faltan, licenciado. El sábado primero tampoco no están, dicen. Sí, los últimos de octubre no salen, dicen. A ver, me confirman. Esto es de nivelación, ¿sí? Estas son las clases que nosotros hemos tenido. Pero la última es la de que vimos ayer, la de historia, eso, que no está subida. No estaba, Aquí ¿no? está la clase 6, esa revisamos, aquí está la fecha, 8 del 10 de octubre, y esto fue el día de ayer. La clase de octubre no ha subido de nivelación y tengo problemas también con todas las clases del mes de septiembre, de las últimas clases. A ver, ¿me escuchan, por favor? Sí, en nivelación aquí está la última clase que nosotros recibimos. El día de ayer. Sí, aquí justamente está la última clase. En el tema de las clases normales, obviamente tenemos las 3 primeras clases que la plataforma está empezando a actualizar, ¿no? Les está empezando a subir y obviamente ya les va a aparecer, ¿no? Pero dentro de las clases grabadas, las actuales, tenemos todas. ¿Sí? Aquí es esto de nivelación.
Gracias, Lice. Justamente yo también el día de ayer revisé la plataforma, pero también le mandé un mensaje porque justamente no aparece. Muy bien, aquí lo tengo yo. Este es de nivelación. Ya está. Sí, esta es justamente de nivelación. Entonces, tal vez debe ser un poquito la señal del internet. Sí, reiniciémosle tal vez, por favor. Sí, porque estos son los videos que tenemos en nivelación. Sí, inclusive están por las fechas. Sí, no nos olvidemos, ¿ya? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Pasen un excelente día. Cualquier duda, cualquier inquietud, me confirman, por favor. Dicen, solo una pequeña duda. Lo que pasa es que la clase del 1 de octubre, esa no está la clase grabada. La del 1 de octubre. A ver, vamos acá. Regáleme ¿de cuál? La 1 de octubre de nivelación. Sí, dicen, por favor. A Disculpe. ver, ahorita mismo. Revisemos. Sí, licenciado, no está la del 1 de octubre. A ver, vamos a revisar. Ya, 8. A ver, me confirman una situación. Esto es del 8 de octubre. Ya vamos a revisar ahorita por la fecha. Ya, esta es la clase 6, que fue el 8 de octubre. Ya, el anterior sábado, que sería la clase 1, ¿verdad? De octubre. A Sí, ver, dice, vamos a revisar. Ya. sí, esa yo Listo, no muy la bien. encuentro. Esta clase nos faltaría. Está muy bien. Esta clase de acá es del sábado anterior, ¿verdad? Me Sí, dicen, parece porfa, que porque yo quería ver para las tareas, pero no la encuentro y no la tengo no se cómo ha hacer. habilitado. Ya voy a revisar la plataforma porque tenía que haberse subido después de la clase. Ya, muy bien. Entonces, la clase 1 de la anterior semana ya le voy a revisar. Parece que creo que están puesto mal las fechas. Con todo, ya le voy a revisar la plataforma, ¿sí? Ya, dicen, muchas gracias. Listo. Muy bien, chicos. Bien. Como les decía, no les voy a mandar ninguna actividad para que pase bien el feriado. Dios mediante, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana.